Pues todo muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Me Aquí alegro mucho. comenzar con esta jornada. Ujú. Comenzar con esta jornada hoy con el propósito de dar por cerrada esta unidad curricular en el proceso de formación, en esa maestría de didáctica. Entonces, aquí estamos hoy para darle esos propósitos educacionales y hablar un poco de la axiología de la educación. Axiología de educación como una rama muy pertinente y que está en los procesos de formación para los magísteres. Debemos conocer lo que es axiología y dando, por supuesto, algunos principios que van a buscar situaciones, ¿sí? Situaciones dentro de ese proceso educacional. Ustedes, ustedes están muy atentos quizás a todas esas problemáticas existentes, ¿sí? Y esa parte axiológica va dada en la axiología de la educación. Hoy vamos a trabajar con ello de una manera muy debatida, porque si nosotros vemos en que la axiología, ¿sí? En que la axiología está muy dentro de esos procesos y esa axiología de la educación, esa axiología de la educación estudia los valores en el ámbito educativo, analizando cómo estos influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la formación de los individuos. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahí tenemos también la práctica pedagógica deseable como finalidad de la educación. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con ello y con eso cerramos los encuentros de fines y objetivos de la educación. Ya ustedes pues me conocen y lo que vamos a hacer hoy es comenzar con esos modelos también pedagógicos, didácticos, modelos de evaluación que nosotros ya también los discutimos. ¿Cómo nosotros podemos pensar en estos momentos sobre las líneas y políticas educativas? ¿Cómo nosotros como maestrantes, o ustedes como maestrantes, pueden hacer objetivos formales generales de la educación, objetivos formales específicos, objetivos instruccionales, competencias e indicadores que están ahí dentro de los procesos educativos? Todo esto va con el propósito de que como ya hemos conocido el origen de los fines educativos, hemos desarrollado los fines educativos, la ascendencia que tienen en la práctica educacional, en que todos esos niveles de formulación de los fines educativos, con todas las corrientes del pensamiento educativo, corrientes que están ahí en los fines y que van dadas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una corriente experiencial, ¿sí? Cuando se habla de una corriente experiencial, hablamos de esa enseñanza, está dentro de los fines educativos,
está esa enseñanza muy lejana de los intereses y problemas de los estudiantes. Es decir, es su experiencia cotidiana, porque debemos tomar en cuenta las experiencias de los estudiantes. Hace que la enseñanza se relacione de manera más funcional, como para guiar, apoyar los proyectos propios del estudiante. Nosotros hemos estado desarrollando durante muchísimo tiempo fines educativos, objetivos educativos, generales, específicos, y siempre lo hemos hecho de manera a lo mejor espontánea, inconsciente o muy consciente, de una corriente o es- de una corriente educativa, de una reforma también quisiéramos hacer del currículo, pero mantenemos esa corriente o de esas perspectivas, vamos a hablarlo más bien, una perspectiva que es la tradicional, la tradicional. La tradicional convoca a la metáfora de la mente como un almacén. Vamos a hablarlo así. ¿O piensan ustedes que es distinto esa metáfora o esa perspectiva tradicional? Yo la veo que ella convoca a esa metáfora de la mente como un almacén. Claro que sí, como una memorización. ¿Ah? Claro que sí, esa metáfora pues también la veo desde enfocada desde allí porque era memorizar, que el niño memorizara. Entonces sí, como un almacenamiento de conocimientos. Mira, de ahí vamos a partir, Ingrid. Entonces, mira que vamos a seguir conversando y ustedes se van a encargar de hacer interrogantes a los demás. Vamos a entrar en estos momentos a esa realidad que nosotros vivimos todos los días. Entonces, esa perspectiva tradicional que siempre está ahí presente y que convoca a esa metáfora de la mente como un almacén, que nos lleva solo a leer y a escribir, que ahí vemos las habilidades, eh, conocer la terminología de normas, de convivir para una buena educación. Todo eso va en esa perspectiva tradicional. Establece un conjunto de valores que forman un buen ciudadano y también contenidos. Mire esa perspectiva como está caracterizada. Están tomando en cuenta esas características. Entonces ahí esa perspectiva tradicional a nosotros nos dan normas, nos dan valores, forman un buen ciudadano, nos dan contenidos y contenido, las normas de convivir para una buena educación, nos dan lectura, nos dan escritura. Todo eso es la perspectiva tradicional. Cuando yo les hablaba hace ratico de una perspectiva experiencial, entonces la enseñanza está muy lejana de los intereses y problemas de los estudiantes, les dije hace rato, y que además está dada a las experiencias de ellos, es decir, la experiencia cotidiana. Entonces nos lleva a otra perspectiva. Hace que la enseñanza se relacione de manera más funcional y funciona para guiar y apoyar los proyectos propios del estudiante a partir de sus experiencias. Mira lo importante que esa perspectiva es experiencial. Pero tenemos una perspectiva muy dada también en esos procesos como fines de la educación, que es la conductista. Tenemos una tradicional, pero tenemos una conductista, que concibe la enseñanza como una moldeadora de la conducta. Vamos a empezar a recordar tradicional, experiencial, ahora conductista, que nos concibe la enseñanza como moldeadora de la conducta, para que los principiantes o los estudiantes sean inducidos a una comunidad de expertos y consideran
y consideran quizás todo lo específico. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Eh, mm, Están a las metas específicas hacia lo que se dirige la educación a través de la estructura de disciplina. Entonces, hacemos esa estructura, disciplina, conducta. ¿Qué me dicen de ello? Decir que solamente tenemos como premisa una educación bajo un modelo tradicional o meramente conductista, yo creo que pues no estaríamos contextualizando lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ujú. Siempre he pensado que todas estas perspectivas o todos estos modelos deben estar presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que alguno debe prevalecer más sobre el otro. Actualmente, el experiencial quizás es el que debería estar como auge, porque parte de la experiencia propia del estudiante, donde se toma en cuenta su contexto, no solo educativo, sino también familiar. Es, No podemos decir que dejamos de ser conductistas porque, a ver, dentro de las instituciones educativas, pues también no es que queremos moldear conductas, pero sí debemos estar muy pendientes de los comportamientos y conductas que tienen los estudiantes. O sea, no sé si me voy a entender que no podemos claro. enfocarnos en una sola, en un solo modelo, ¿verdad? Debería ser como en una balanza donde todos forman parte o cada parte forma un todo. Mira, es una realidad, porque si estamos nombrando esas perspectivas, Dayana, y tú hablas de que la conducta es importante, que tenemos que llevar a ese niño, tenemos que ir a la disciplina. Quizás ese conjunto de perspectivas o modelos que tenemos están ahí presentes. Quizás los hacemos todos y no nos damos cuenta, ¿sí? O lo hacemos consciente, los incorporamos. Exactamente, Ajá, exactamente. exacto. Entonces los incorporamos a todos. No, aquí ahí está la parte tradicional. No, pero aquí está la experiencial. No, pero aquí está la conductista. Entonces Exactamente. trabajamos a ese grupo de estudiantes, de niños, de jóvenes, de adultos, porque por ejemplo, yo siempre digo, en este nivel de maestría, uno trabaja todas estas perspectivas, las trabaja. Entonces, claro, uno va más hacia lo experiencial, ¿no? Busca más el conocimiento por experiencia, esa experiencia que ustedes tienen con los grupos de estudiantes, que ha vivido usted como docente, y de esa manera ustedes conversan conmigo, hablan a través de la experiencia y del conocimiento que ustedes han adquirido durante el tiempo, las teorías que ustedes conocen, que la práctica que hacen. Entonces, ellas no dejan de estar fuera de un nivel maestría o un nivel quinto doctorado o de una especialización. Ellas están ahí. El facilitador que está con ustedes está llevando a cabo una perspectiva experiencial 100%. Al menos yo puedo reconocer que yo lo llevo hasta ahí y mucho más allá del pensamiento, de la reflexión, de la síntesis, del aporte, de esa palabra cierta, sencilla, de experiencia que cada uno de ustedes tiene. Entonces, es importantísimo que nosotros consideremos los currículos como los destinos o metas específicas hacia los que dirigen la educación como fin, a través de una estructura. Y yo les decía hace rato, ajá, a través de una estructura, en este caso la conductista, a través de una estructura de disciplina, o también desde una estructura curricular, teórica, práctica, desde una manera de pensar. Recuerdo que aquí está la creatividad, aquí está la iniciativa, aquí están todas esas posiciones que debemos tener como facilitadores o profesores, maestros.
También tenemos una perspectiva importante que es la constructivista. Esa considera a la mente como un sitio de construcción, un sitio de construcción. Vamos a caracterizarla, ideas modernas del conocimiento, el alumno es responsable de su propio aprendizaje y quien construye el conocimiento es quien aprende, es quien aprende. No es solo activo cuando él manipula o explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha. Mire lo importante que es esta perspectiva constructiva. ¿Lo hacemos acaso? ¿Lo desarrollamos? ¿Somos docentes constructivistas con esa perspectiva? ¿Somos conductistas? ¿Somos experienciales? ¿Somos tradicionales, didácticos, pedagógicos? Profe, Bueno, debemos serlo si queremos de verdad formar a un individuo, no como individuo, sino como un ser sí, formado en valores, un ujú, ser crítico, un ser reflexivo, un ser que tenga la capacidad de poder argumentar, sostener y defender una posición con respecto a un punto de vista que se esté dando en una clase, que la sociedad requiera. claro, claro. Debemos serlo, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje muy complejo, sí lo es, pero Sí, todas estas perspectivas deben estar presentes en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. total. Total, porque si nosotros siempre, escuchen bien, si nosotros siempre llevamos a que el alumno sea responsable de su propio aprendizaje, que él construya, que él descubra, que él manipule, que él invente, extraordinario, porque es que podemos conocer demasiadas habilidades y destrezas de cada niño que están ahí hasta escondidas en silencio. Y que si nosotros somos nada más que tradicionales, contenidos, no descubrimos. Entonces tenemos que incorporar las perspectivas constructivistas. Si solamente lo vamos a tener contenidos y conductas, pórtese bien, tome la disciplina, sea disciplinado, sea de esto, sea lo otro, lleno de valores importantísimos, porque vamos a hablar más tarde sobre la axiología, pero tenemos que comenzar por aquí. Entonces, dejamos a un niño quieto que está pensando en silencio y quizás diciendo, caramba, si yo hiciera esto, pero no, la maestra o el maestro no me deja, me quedo quieto. Y quisiera hacer, pero no, caramba, no. Y no, y está ahí guardando iniciativas, creatividad, invención, manipulación, descubrimiento. Vamos a analizar un poquito esto. Ese niño quieto en la, sentadito, escuchando, recibiendo el almacén, esa metáfora del almacén. Y entonces, vamos, mira, vamos a irnos hasta allá, vamos a reflexionar un poco hoy, vamos a ubicarnos, vamos a decir, caramba, ¿qué docente soy? ¿Qué maestra o maestro soy? ¿Qué profesor o profesora soy? ¿Qué facilitador o facilitadora soy? Todos esos términos que nos corresponden a nosotros. Por Y es, favor, no, hágalo. y es que no solamente debemos hacerlo en hora, cada vez que nosotros vamos a un proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes, al cierre de cualquier actividad debemos hacernos estos tipos de preguntas. ¿Qué alcanzamos? ¿Qué logré? ¿Qué me faltó? ¿Qué me conllevó a que los niños aprendieron, nuestros estudiantes o no aprendieron? ¿Qué debo mejorar en ese aspecto? Y como usted dijo, estas Perfecto. perspectivas
nosotros sí las podemos llevar a cabo con nuestros estudiantes de acuerdo a las necesidades e intereses de ellos, nos lleva a nosotros a retomarla, nos lleva a nosotros a llevar a la construcción que el niño vaya a la construcción del Ujú, conocimiento. Sí, y ujú, también a modelar esa conducta, porque de pronto el contexto también nos lleva a nosotros a llevar cada una de estas perspectivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque si tenemos estudiantes, como usted lo ha dicho, con una conducta que siéntate, no te quedes parado, y vivimos encima de eso, estamos también trabajando a la conducta de ese estudiante, porque de pronto lo que nos entrega, lo que viene de afuera, no es lo que nosotros de pronto esperamos y podemos modelarlo y llevarlo a lo que nosotros queremos alcanzar en ese estudiante. O si vemos a aquel que está sentado, que está recibiendo información, pues hay que colocarlo a que construya, a que piense, a que haga, a que él mismo cosa. O sea, tenemos que transformar la educación. ¿Y quién la transforma? Nosotros. Pero teniendo en cuenta esa planificación que también nosotros vamos a llevar al aula de clase, que no sea algo momentáneo, que ujú. no sea algo a, la que, a experimentar lo que vamos a hacer, sino planificar con tiempo lo que nosotros vamos a hacer. Y esa planificación conlleva un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese proceso que nosotros vamos a construir, esa planificación es lo que nos va a llevar como maestro a pensar qué es lo que voy a llevarle a mis estudiantes, qué motivación le voy a llevar, qué cierre le voy a llevar, qué es lo que voy a tener en cuenta en ese proceso, a través de esa perspectiva que usted nos ha contado. O sea, y no solamente pienso yo como docente que es uno solo de esos enfoques a lo que usted está llevando, sino que podemos retomar de cada uno de ellos lo que realmente pues sea necesario llevarlo en el aula de clase. Puedo tomar de la tradicional, puedo tomar de la conductista, puedo tomar del constructivismo y para alcanzar algo en cada uno de ellos. Muy bien, Ingrid. Excelente. Excelente porque, mira, es una respuesta de un objetivo formal de la educación. Formar seres humanos libres de pensamiento y opinión. Ese es un fin formal de la educación. Fin y otro objetivo general de la educación. Repito, formar seres humanos libres de pensamiento, opinión. Otro objetivo formal en general de la educación, el desarrollo integral del educando, implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad que capacite para el aprendizaje continuo, ¿sí? Como, desarrollar las habilidades cognitivas, intelectuales y físicas de los estudiantes, evaluar la comprensión de los contenidos impartidos, porque también se deben evaluar, buscar estrategias de evaluación, no solo el examen, de el examen escrito o quizás oral, porque hay distintos aprendizajes, distintos, son distintos niños, y siempre ha sido de años y años histórica la evaluación escrita igual para todos, pero hay tantos aprendizajes que debemos observar en el aula realmente cómo yo puedo canalizar una evaluación que me ayude a todos ellos, a cada uno de ellos, que tampoco lo vamos a sectorizar, ¿no? Ah, ok, este sector es así, de un aprendizaje, este es de otro, este es de otro, no, sin sector, sino globalizarlos, hacerlo conjunto, pero tratar de ver en esos distintos aprendizajes, llevarlos a ellos a que resuelvan, a que comprendan, a que todo eso vaya, porque cuando se implementan los procedimientos para lograr un objetivo a través de una evaluación, entonces se propone lo preestablecido por parte del maestro, de la maestra, que esos logros, esas metas, esas descritas en los fines que se logre, que de la educación se deben lograr, porque si no, entonces no se va a lograr un objetivo final. Es importante que podamos entonces establecer una política,
de esos currículos comprensivos, de ese currículo comprensivo, de ese currículo comprensivo que se destaca a esa contribución para el mundo, para ese proceso educacional actual que es significativo, que es relevante, que cada día nos damos cuenta que esas estructuras conceptuales sobre la evaluación, sobre la planificación educacional y el desarrollo que ha impactado los procesos educativos, han impactado, cada día impactan más en los espacios y que también los currículos están aportando a través de ese currículo comprensivo, ¿no? Que ha venido teniendo aceptación debido a que los elementos internos que están dentro de los procesos educativos y según los fines educativos de cada uno de los países es contextualizado ahora, es descentralizado, es inverso, es participativo para la quizás innovación educacional en marcha en los criterios de globalización del conocimiento y quizás de la democracia educativa. Entonces, es importante todo eso, porque la presencia, mira, de todas estas perspectivas, de todos los fines y objetivos de la educación, nos lleva a nosotros a una revisión general del estudio curricular. Además, ese currículo crítico que estamos ahorita debatiendo hacia los cambios culturales con la finalidad de análisis científico, de un análisis científico curricular y hacia ese movimiento constante, dialéctico de una escuela comprensiva, como vía para satisfacer demandas de mejor aprendizaje. Entonces, ahí estamos dando procesos educativos que nos van, porque los fines y objetivos de la educación influyen grandemente en el proceso educativo y en el avance y progreso de las personas y sociedades. Además de promover conocimiento, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores, axiología de la educación y todo aquello que nos caracteriza como ser humano. Bueno, ya hemos discutido sobre las perspectivas y realmente es importante que podamos hablar de una axiología educativa. Entonces, esa axiología educativa tiene una correlación, una relación, quizás está intercalada y se va construyendo. Y esto, y ese, y el- es, es el valor y los valores que se le debe tener a la educación, el valor a la educación y valores que están dentro de esos procesos de formación. Los valores, la axiología, educar, porque también hay otra alternativa para educar, debemos incorporar los valores, porque ¿qué es la axiología? Filosóficamente estudia los valores y su evolución a través de la historia. Eh, Ahí a veces nosotros pensamos que hay también muchos valores como objetivos y también de manera objetiva, pero también de manera subjetiva. Y esa creación de normas legales desde la perspectiva jurídica dentro de los procesos educacionales, estamos viendo a la axiología de una manera rígida. Entonces, intrínsecamente, la valiosa virtud de los valores es que sea placentera, que sea también extrínseco y que vaya hacia el cambio y que son valiosas solo como medio en otras formas de ser. ¿Cuáles son los principios axiológicos?
Entonces, hablamos de la integridad, de la jerarquía, de la durabilidad, valores y principios. Tenemos de la flexibilidad, la satisfacción, la trascendencia. Tenemos esos valores a nivel educativo. ¿Quién fue nosotros hablamos de qué significa ser axiológico? Entonces, filosóficamente nos dicen que es la esencia, que es el desarrollo, es la naturaleza, es el origen de cómo funcionan los valores y que se clasifican universales, humanos, estéticos. Todo eso es importante que lo estudiemos dentro de estos procesos, porque un valor, que son cualidades positivas que tiene una persona o un grupo, el estudiante que el estudiante comparta con otro es un valor, ¿o no? Que el estudiante ayude al otro en situaciones es un valor, porque son acciones de él, son acciones. Y si ese conocimiento que tiene el niño de ayuda hacia otro, hablamos de que en la educación debe estar presente los valores, también pudiéramos establecer una conexión inmensa hacia un ejemplo. Si estamos en un grupo dentro de un proceso de formación y se le atribuye cosas que son valiosas por medio de otras que también son valiosas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos nosotros? Que el niño reconozca a través de los valores qué es bueno, qué es lo deseable, qué es lo malo, y pueda hacer el desarrollo de la existencia de él, entonces de una manera colectiva y de una manera positiva, porque la, por ejemplo, los psicólogos como terapeutas exploran mucho los valores en los niños cuando van a sus terapias, ¿sí? ¿Qué hay ahí? Y de ahí ellos pueden diagnosticar, porque ellos influyen en las emociones, en los pensamientos y comportamientos. Vamos a discutir un poquito de eso como docente. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Profe, claro que sí. Dayana Villamizar. Ajá, Sí, los valores pues siempre deben estar presentes en el proceso de formación del estudiante. Hay que tener en cuenta también que pues no solamente el contexto educativo es el que forma parte de esa educación, ¿no? Porque también hay que recordar que nuestra primera escuela educativa es nuestro seno familiar, ¿sí? Y en la institución debe ser, entre comillas, como un complemento de lo que el niño trae de casa. Sin embargo, pues en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, los valores tienen que estar desde el punto de vista éticos, morales, de respeto, de confianza en sí mismo, de reconocimiento del otro, de aceptación, de tolerancia, de solidaridad. así es, Y deben estar siempre, como lo decía la compañera anterior, esto no se puede hacer de una manera improvisada, no. Para eso nosotros como docentes debemos realizar una planificación y dentro de ellos no hablar solamente de referentes teóricos, sino de referentes procedimentales y actitudinales. Cuando hablamos de referentes actitudinales, que debe estar inmerso los valores dentro de cada una de las estrategias que nosotros vayamos a emplear en el aula de clase.
Y esto considero que no solamente en el aula de clase, aunque estamos hablando acá de los niños, pero si estamos ya en un nivel de coordinaciones o de directivos, pues esta axiología educativa también debe estar presente en el personal que forma parte de la institución, para que se pueda transmitir no solamente desde la parte teórica, sino de la parte experiencial, donde el estudiante observe también cómo es ese clima laboral, cómo es ese trato entre los docentes, porque los estudiantes, si estamos hablando del nivel de primaria, pues son muy observadores y ellos son, como nosotros decimos coloquialmente, una esponjita que absorbe, que observa y que de allí aprende mucho. Sí. Mira, en la parte de axiológica que tú señalas, Dayana, el ser humano como ser de valores, nos vamos entonces a un resultado de una educación moral y nos vamos entonces como docentes en enseñar para que aprendan los estudiantes valores. Es una situación así como una fórmula, ¿no? Hacemos una fórmula. Entonces, partiendo, por supuesto, de lo que viene de casa, de lo que viene de casa. Gracias, Dayana. Porque la importancia de la axiología mejora la calidad, ¿sí? Mejora la calidad de toda esa información que nosotros podemos darle a los estudiantes, que se ofrece a los estudiantes, y potencia la capacidad de aprendizaje y comprensión como fin de la educación en ese grupo de niños. Y que ese fundamento importante de la axiología, que es el descubrimiento de información detallada, paso a paso, dada por el docente y que el niño va aprendiendo, trabaja entonces de una manera consciente para mejorar la enseñanza, beneficiando así a todos los estudiantes, porque tenemos también que a través de la ética de cada uno de nosotros, el niño también hay que enseñar a que sea ético, porque la axiología se centra, dime Aura, Aura, ok. Entonces, porque la axiología se centra en el estudio filosófico de los valores, ¿sí? De los valores. Y que además tenemos si es el estudio filosófico de los valores, que han sido el del contenido de la ética a lo largo de la historia, si bien que la ética pone énfasis en la moral, su forma fundamental, al igual al que la axiología contemporánea, es decir, en general. Y entonces, ¿qué es un valor? Entonces nos ponemos a pensar. Valores son cualidades positivas, porque son las virtudes, ¿sí? Porque son las virtudes que tiene una persona o un grupo. Si un estudiante colabora con otro, le decía, esos son valores. El valor de la solidaridad, valor de la responsabilidad, valores humanos. Porque si la axiología es el estudio de la naturaleza, los tipos y los criterios de todos los valores que tenemos, o los juicios de valor que a veces hacemos, o sea, hacemos el juicio de valor, a veces no tenemos razón, porque en esas investigaciones que nosotros también hacemos, eh, la axiología, eh, la axiología estudia y nos ayuda como a hacer un análisis realmente del valor, porque podemos conocer realmente la teoría y el significado de valor desde una perspectiva ética específica. O sea que se centra entre el bien y el mal o mal. Entonces, Platón decía que la axiología es el estudio de la naturaleza del valor y la valoración.
es la naturaleza del valor y la valoración. Esto incluye las cosas valiosas para los humanos, que implica el estudio de la bondad y el valor de una cosa. Galileo le hablaba de esa fórmula que debemos nosotros desarrollar siempre. Y entonces ahí tenemos una visión, ¿sí? Extraordinaria de los valores, porque podemos explicar que el hombre debe valorar la verdad, sea cual sea, y que las verdaderas bendiciones de la vida son la sabiduría y la virtud, y que esto explica que el hombre valora el comer, el vestirse, el beber, y hasta nuestros sentidos cuando está atrapado en una cueva, cuando estamos metidos en problemas, en situaciones. Valoramos todo, todo. Esto muestra los valores que los humanos aprecian y el papel que desempeñan en nuestras vidas. Eso debemos hacer nosotros en el campo de la educación, a llevar a ese niño a que aprenda a valorar la verdad. ¿Lo hacemos o solo contenidos y contenidos y más contenidos? Aquí tenemos varios estudiantes, tenemos a Ana Rosa Nau, Laura, Kate, Dayana Mizari, de Ospino, Ingrid, Noleni, Sandra, Yaniri, Yulis Tejada. ¿Quién de ustedes me puede hablar sobre esto? Hola, profe, hola a todos. Muy buenas, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. Profe, usted, Sandra, mientras usted hablaba, yo pensaba que, claro, hay muchas formas de, digamos, llevar inclusive a la enseñanza y al método en que enseñamos esos mismos valores. Porque, por ejemplo, el hecho mismo de generar un escenario de debate en el aula y el poder escuchar las diversas opiniones entre los estudiantes ya puede enseñar también y generar un escenario como de respeto frente a la opinión de los demás, o inclusive en utilizando didácticas que promuevan también la curiosidad, con eso último que leía, frente al instinto o a lo que se levanta cuando estamos en una situación de peligro. O sea, como también ese tipo de valores o de formas que en ellas también está la curiosidad y el deseo por claro. el saber, el Ujú. deseo por el saber, lo despertamos nosotros mismos como docentes cuando, como usted dice, no solo generamos contenido y contenido, sino que vamos más allá e incentivamos a los estudiantes a investigar, a opinar, a generar a desarrollar y a formar su propia idea y palabra. Excelente, excelente, Sandra. Porque mira, cuando nosotros estamos estableciendo esa unidad de valores, esa respuesta que debemos tener al, al hasta en el desarrollo, vamos a decirlo, en el desarrollo, y que estamos, si hablamos de una estética, si hablamos de una ética del docente, ¿qué es lo que debemos hacer? Ayudar a ese niño en la formación de los valores, a fortalecer los valores que trae de la familia y darle otros valores en la escuela. Porque si estamos hablando de esa ética o de la ética que cada uno de nosotros, que la ética es una rama de la filosofía, que estudia, que observa el comportamiento, los valores y la moral de seres humanos. El término ética significa costumbre o hábito, mal o bien, porque
la honestidad, la integridad, la amabilidad, la generosidad, la valentía, la confianza, el perdón, valores morales, humanos, espirituales, todo eso. Porque es que hemos repetido mucho los valores en la escuela, los valores, los valores, los valores, los valores, los valores, y ya los niños lo tienen así como aprendidos mentalmente, pero no en conciencia, no los han concienciado. Y el docente hace actividades hermosas sobre los valores, hace carteleras, representan los niños con el valor de la honestidad, de la responsabilidad, que no hace así. Y después termina el acto y toda esa presentación maravillosa. Pero en el transcurso de la vida o del comportamiento después dentro del mismo ambiente de aprendizaje, se nos olvidó porque fue una presentación que se hizo para conocer y para reforzar los valores. En algunos niños puede ayudar, pero hay que ir después observando realmente si esa actividad que nosotros hicimos, que planificó, donde ellos participaron también, donde ellos hicieron expresión teatral, dramática, en fin, dramatizaciones, todo eso Profe, muy cierto. fue concienciado. Aura Ustate, dime. Sí, mi profe, tenemos que, es muy cierto todo lo que hemos hablado las compañeras, al igual, tenemos que los valores juegan un papel muy fundamental en la educación de los niños, en su formación integral y, y en el desarrollo como personas. Los valores ayudan a los estudiantes a desarrollar su personalidad, a definir su identidad, influyen también en la forma en que se relacionan con las demás personas, pues en el mundo que los rodea. Todo eso influye en los valores. Yo pues siento que es algo integral, que Perfecto. sí, en ¿Ves? la toma de decisiones, en la Total. responsabilidad y compromiso, hasta en el clima, en el clima escolar, cuando, cuando los niños respetan, cuando son comprometidos, pues influye mucho para que en su aprendizaje. Claro. Claro, gracias, Aura. Es una gran realidad. Bueno, mis estimados maestrantes, me dio un gusto compartir con ustedes hoy. Vamos a dar una respuesta ante esta clase de hoy. Todo lo que hemos visto, todas esas ideas, esas perspectivas que son como agrupaciones que comprenden diferentes pensadores, ¿sí? Quienes comparten las normas, ideas sobre uno o varios temas en el proceso educativo en nosotros, todos ellos que hacen pretenden dar respuesta a las interrogantes de la vida y del mundo. ¿Y cuáles son las interrogantes de la vida y del mundo? Cierro con esto como conclusión. Las interrogantes de la vida y del mundo son la realidad, el hombre, la existencia, la verdad, el conocimiento y la ética, los valores. Bueno, hoy hemos cerrado nuestros encuentros. De verdad me dio un agrado haber compartido con ustedes durante 3 encuentros sincrónicos. Un abrazo para todos, deseándole todos los éxitos en esta formación de maestría en didáctica y, bueno, que vayan desarrollando esas habilidades y destrezas, más y fortaleciendo todo ese proceso educativo que ustedes realizan cada día. Maestros y maestras, muy, pero muy buen gusto de estar con ustedes. Un abrazo. Vamos a dar un cierre, alguien lo da, evaluamos porque ya me están mandando aquí un mensajito que viene una segunda
un segundo encuentro. Bueno, que Dios me los bendiga. Por favor, quiero escuchar cómo pasó, cómo la pasaron, cómo estuvo todo. Y a ustedes, gracias por compartir ideas, pensamientos diferentes, ideas intelectuales, todo eso. Gracias, gracias y felicitaciones. Buenos días, profe. Le habla Bueno, Zuleima. Zuleima, Zuleima Bueno, profe, Martínez, ajá, Martínez Lamboglia. Lampolea. Ujú. Señores. Gracias, doctora. Profe, yo quería resaltar algo muy importante, pues los encuentros que hemos tenido con usted han facilitado mucho cada tema y cada duda que uno había tenido. O sea, por lo menos en mi caso, siempre tuve dudas de ciertos contenidos y que usted fue muy puntual a la hora de explicarlos y pues me gustó mucho su metodología. Gracias, gracias, Zuleima. Gracias, Noleni. Hasta luego. Gracias, gracias por ese aporte. De verdad, se hace lo que se debe hacer. Gracias, muchas gracias, Ingrid. Hasta Muchas luego, doctora, que esté muy bien. gracias, Ingrid, de verdad. Gracias, profe, por tener muy planificadas sus clases y todos los encuentros Bueno, que gracias, Dayana. fueron muy fructíferos. Gracias, Dayana. Y gracias a Muchas ustedes. gracias, profe. Bueno, que Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Feliz Gracias, día. Ivette. Gracias, Sandra. Gracias, Ivette. Gracias, profe. Bueno, Doctora, hasta. una Que Dios pregunta te antes de bendiga. irse. Doctora, una pregunta antes de irse. Este sería el último encuentro y Y sería... tareas vienen. No se Ah, ok. preocupen. Ok, gracias, doctora. Y tareas vienen, tranquila. Bueno, mis niñas, que Dios me las bendiga. Feliz fin de semana. Amén. Gracias por conocerlo. Estaremos en Gracias, hasta contacto. luego, Cualquier bendiciones. cosita me lo hacen saber. A usted, profe. Gracias, Zuleima. Me lo hacen saber. Gracias, Ana Rosa. Naula. Cualquier cosita me lo hacen saber. Gracias, profe. Hoy no participé, pero bueno, muchas gracias por su conocimiento. Bueno, gracias. Duberly, gracias.